ya que estamos acá en Sudamérica medio un poquito turbulento, vamos hasta Europa con Daniel Mejía. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido en línea. Los votos por supuesto, por la candidata Miss Paraguay, por Milagros, para que sea Hace un la poco de reina frío del allá, café. Que te veo estresado, Hace frío, Daniel. sí. No, para nada. Estamos. No. No. La temperatura muy baja, pero bueno, Sí. hoy se dejó ver el sol, cosa que hacía días no pasaba. Sin embargo, exactamente frente al lugar donde estoy ubicado hay una fuente muy bonita con un monumento, pero el agua se congeló. Entonces toda el agua de la fuente está congelada, en serio. Es increíble, se ve muy raro. Se ven las moneditas así que tira la gente Sí. congelada en el agua. Por tu voz se siente que hace mucho frío allá. Transmitís ese frío allá. Cosa que nos falta un poquito acá Total. también. Sí. Claro que sí, así está. Y nada, Belén, y hace mucho Hoy frío. Lo importante es que las hoy- personas no nos congelemos. Oye, Daniel, hoy está con nosotros Karina Cardoso, no está ni Tainani y Belén, así que para Karina. rectificar. Ok, Karina Karina. Cardoso, un gusto. Sí. Karina, qué gusto desde Francia y con una temperatura muy baja. Tenemos muchas noticias internacionales para todos los televidentes que están en línea en este momento en el Canal América y por supuesto siempre con esta conexión internacional. Así mismo, Daniel, tenés para hablarnos primeramente sobre el conflicto en Gaza que continúa entre Israel y Palestina, bueno, Hamas y el Estado de Israel, la situación que sigue muy tensa allá en Medio Oriente. ¿Qué tenés para contarnos respecto a eso? ¿Cuáles son las últimas novedades hasta ahora? Así es, Darío, y el tema en Gaza sigue bastante complicado, especialmente por el asesinato permanente de periodistas. 160 periodistas han sido asesinados en Gaza en lo corrido de la guerra desde el pasado 7 de octubre del 2023. Y esto ha traído, digamos, consigo el pronunciamiento de organizaciones importantes a nivel internacional como Reporteros Sin Fronteras. También el propio gobierno de Alemania se ha pronunciado frente a este tema, digamos que rechazando todos los actos de violencia y manifestando que hay que proteger a las personas que están en Gaza. Es muy importante tener en cuenta que ya los medios occidentales han cambiado la narrativa en torno a los pronunciamientos que hace el Estado de Israel con relación al conflicto, entendiéndose que de alguna manera muchas noticias eran noticias falsas, muchas imágenes no correspondían realmente al conflicto y nos hemos encontrado con un escenario desgarrador donde los reporteros que están hoy en Gaza son héroes lo que está sucediendo en este territorio donde no existen los derechos humanos y donde digamos que ya no solo es una prisión a cielo abierto, sino también podríamos decirlo, es un cementerio en donde hay muchas personas aún con vida, pero se podría comparar más con un cementerio que con la gran ciudad que fue Gaza en algún momento en esta zona del Oriente Próximo. Claro, una zona en la que, como decíamos, se viven conflictos muy fuertes desde hace un par de meses y que también la situación de las personas que están trabajando allá en cuanto a periodistas, gente que está cubriendo labores también en esa zona es bastante difícil porque se dificulta muchísimo el poder realizar la labor como corresponde por obviamente una situación que es muy tensa. Ser corresponsal de guerra es algo que realmente para cualquier periodista es un desafío muy fuerte porque se asume también un riesgo muy importante a la hora de ir a esta clase de lugares, ¿no? La ONU también ha tomado esto con mucha preocupación y ahora se van a abrir unas cuantas investigaciones. Como periodista, ¿cómo te gustaría ir como corresponsal? A mí sí. A mí me encantaría. A mí también. Me encantaría ser corresponsal de guerra, pero creo que en Gaza particularmente no. No, ahora Gaza Pero, no. Pues bueno. pero sí, en algún momento corresponsal de guerra en algún lugar estaría bueno. Israel. ¿Vos tenés experiencia en algún momento estando en territorio de guerra todavía o no? Daniel. Sí, yo he tenido experiencia, hemos estado en escenarios muy complicados en donde, digamos, se han generado ataques armados por parte de grupos al margen de la ley, donde como periodistas tenemos que portar un chaleco antibalas, donde nos toca aprender técnicas de protección con formación militar para poder, digamos, de alguna forma reaccionar ante los ataques.
Y ese es un tema muy importante. Y acá la pregunta es cómo se ha normalizado el asesinato de periodistas en las zonas de guerra y cómo ya no se condenan los atentados contra los periodistas y los asesinatos de periodistas, porque es que ser periodista no es como hacer parte de la población civil. Digamos que de alguna forma, al igual que ser médico, se debe tener un estatus especial de protección porque estamos cumpliendo con una responsabilidad social muy importante. Y no se puede normalizar que, digamos, hoy son 160 periodistas asesinados y ya está, ¿no? Es que eran personas que estaban haciendo el oficio que estamos haciendo nosotros, de informar, de contar la verdad, y lamentablemente para el Estado de... Claro, demostrar al mundo la verdad, y lamentablemente para el Estado de Israel es objetivo militar cualquier periodista que esté en esta zona y que no haga parte de la prensa que está de alguna forma custodiada también por el Estado de Israel, porque hay periodistas que tienen protección de los militares de Israel y cuentan la narrativa de los portavoces del Estado de Israel, pero no son periodistas precisamente que estén haciendo el trabajo riguroso de calle, de estar caminando y de ver fuentes y de verificar a profundidad el conflicto para contar una verdad, sino se está siguiendo ese guión, y entonces el periodismo se convierte en un arma de guerra. Y es ahí donde se instrumentalizan los medios de comunicación en un escenario bélico, y es lo que ha pasado en Ucrania, y es lo que está pasando en Gaza, y es lo que no puede pasar en ningún país del mundo. Entonces, ya que se acerca en estas fechas donde se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, el Día del Periodista y todo esto, lo más importante es también el respeto hacia los comunicadores y la protección que los gobiernos y los estados deben darle a los periodistas, porque los periodistas son fundamentales para las democracias. Claro, Daniel, porque es importante lo que mencionas, que existe también un grupo de periodistas que está siendo custodiado por el Estado de Israel, pero porque ellos se adecuan al relato que quieren dar al mundo. Ahora bien, lo que a ellos justamente les conviene es que mueran periodistas que están contando todo lo que ocurre. Porque acá no hay una cuestión de buenos y malos. Acá hay de ambos bandos se están cometiendo crímenes de guerra. Mostrar el genocidio que sucede contra el pueblo palestino. Total. Claro, Karina, Darío, posiblemente también habrán algunos periodistas que tienen protección de Hamas, por ejemplo. Es decir, no pasa solo con un bando, puede pasar con los dos bandos. El tema es que los periodistas no debemos tomar bando. Nosotros estamos para informar y no en ningún momento podemos ser objetivo militar. Entonces, a la pregunta que hacía Karina con relación si he estado en zona de guerra, claro, yo he sido periodista que he estado en zonas de conflicto armado y que he sobrevivido a situaciones muy complicadas, y precisamente es ahí donde uno como periodista cree en el instinto, ¿no? En ese instinto que es el que nos avisa del peligro y que es un sexto sentido que llamamos los periodistas, de ver las cosas de una manera diferente para poder de alguna forma también, esa es la mejor protección más que estar con la protección militar de cualquier ente o institución. Entonces digamos que en ese orden de ideas la situación que hoy se vive en Gaza es muy compleja, y acá en Francia se ve con preocupación, por supuesto, y no solo en Francia, sino en toda la Unión Europea, el asesinato de periodistas que cada vez crece mucho más, lo que nos aleja también de la posibilidad de tener una versión desde el territorio que sea independiente a la que nos quiere dar el Estado de Israel. Así mismo, Daniel, también siguiendo con informaciones que tienen que ver con el plano internacional y con conflictos también, vamos un poco más a lo que es nuestro contexto aquí en Sudamérica, porque lo que ocurre en Ecuador sigue generando preocupación y revuelo a nivel mundial, Daniel. ¿Qué es lo que propuso ahora Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, para tener algún tipo de medida en relación a este conflicto interno que se da con las mafias y el narcotráfico ahora mismo en Ecuador? Pues el presidente Daniel Noboa ha tomado la determinación, no es una propuesta, es la determinación de deportar 500 presos que son extranjeros, algunos de nacionalidad colombiana, venezolana, peruana, deportarlos a sus países. Ojo, una cosa es deportar, Darío, y otra cosa es extraditar. Uno extradita a una persona cuando es solicitada por la justicia de otro país, es decir, un Estado extradita a una persona cuando otro Estado la solicita o es solicitada por la justicia por haber cometido algún delito. Deportar significa dejar en libertad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Darío?
que esos 1.500 delincuentes que pueden estar en cárceles por asesinato, por hurto, por violación o por cualquier delito de gravedad, van a quedar en libertad por orden del presidente Noboa y además los van a dejar libres en sus países de origen. Esto pues es una decisión que va en contravía de alguna forma, no solo de la legitimidad de justicia, sino también atenta contra la seguridad de los países a los que se van a enviar a estos delincuentes. Porque si estos delincuentes no tienen un proceso en el país de origen, no pueden ser encarcelados. Así, si llega, por ejemplo, un delincuente a Colombia, pero en Colombia no tiene ningún tipo de denuncia y su delito está en otro país, y pues no tiene por qué pagar cárcel en Colombia, ¿sí? Digamos que esa es como lo que tiene que analizarse, porque lo delicado de esta situación es qué va a pasar con estos 1.500 delincuentes. ¿Cuál es el argumento del presidente Daniel Noboa de Ecuador? Que las cárceles de Ecuador, el 90% de los reclusos son extranjeros y el 10% son ecuatorianos, y que la inseguridad está desbordada y necesitan espacio en las cárceles para poder actuar y en defensa pues de la seguridad del Estado en un momento muy difícil también que está viviendo este país. Pero ¿no parece más un manotazo de abogado esto, Daniel, en el sentido de que si realmente esto puede llegar a ayudar al gobierno a manejar esta situación con las mafias de narcotraficantes que existen, y que no sea tirar más leña al fuego al final? Sí. Lo importante acá, lo realmente importante es la cooperación de justicia, es decir, que no queden esas personas en libertad. Claro. Que esas personas, sea que se vayan a Colombia, se vayan a Perú, a Venezuela, los países de origen, paguen cárcel. Eso es lo importante, ¿no? Que se garantice eso, porque si no, pues es acabar con un problema para generar otro. Entonces, y aparte internacional, ¿no? Bien. Entonces, esa es la pregunta y esa es lo que hay que hacerle seguimiento. Bueno, muy bien, se van a deportar. Es que la palabra deportar es una cosa y extraditar es otra. Al principio se habló de extraditarán y luego ahora los medios dicen deportarán. Entonces, acá lo que nos encontramos es ante una deportar, es simplemente que devuelve a su país de origen, pero quedan en completa libertad estos delincuentes. Claro, o sea, no asegura que continúe el proceso dentro del sistema penitenciario, que es lo que debería corresponder en el caso de que sean personas que tienen condenas todavía por cumplir. En Ecuador, que sigue con mucha atención, siguen los problemas y los disturbios, están prácticamente al borde de una guerra civil en cuanto a lo que ocurre entre el Estado y las mafias narcotraficantes, pero también tenés un informe justamente, Daniel, para presentarnos. Así es, Darío, y para esto hemos hablado con nada más y nada menos que con Víctor Vargas, autor de varios libros, conferencista internacional. Él está en Ecuador, es especialista, es reconocido como el padre de la neuropolítica. Y para entender un poco por qué está pensando y está tomando estas decisiones Daniel Noboa y qué es lo que está pasando en Ecuador, donde se encuentra precisamente nuestro invitado, pues quisimos hacerle esta entrevista que ustedes podrán ver a continuación. Vamos a ver. A ver. ¿Debería haber intervención en este caso de Estados Unidos o de la comunidad internacional o las Naciones Unidas, la CELAC, la propia Unión Europea? ¿Debería brindar apoyo militar a Ecuador? Fíjate que es interesante la pregunta porque sobre todo el Ecuador no es que le haga falta a la militar, es más bien el uso del mismo, la autorización del uso del mismo. Entonces, como se ha cuidado tanto las formas, que es algo muy de Ecuador, cuidar las formas, no han permitido que el Estado o el propio Estado sea autolimitado en la respuesta que ha dado en el pasado hacia cualquier tipo de ataque delictivo. Hoy por hoy, esa respuesta, si cambia, va a marcar una gran diferencia. Y en este estado de excepción que se ha declarado, si llega a salir la fuerza militar, también creo que va a marcar una gran diferencia, porque te prometo que estas organizaciones delictivas están apostando a que la respuesta sea la misma de siempre, que es muy pasiva. Si esta respuesta cambia, seguramente veremos un resultado distinto. ¿Cuál ha sido la responsabilidad de lo que está pasando hoy de Lazo, del expresidente Lazo? ¿Y cuál sería la responsabilidad también, digamos, de alguna forma de la comunidad internacional? Por ejemplo, ¿qué rol tiene la Comunidad Andina de Naciones aquí, que ni suena ni truena?
Es decir, pero puntualmente, Lazo, ¿qué responsabilidad tiene en lo que está pasando hoy? Bueno, de hecho, durante la administración de Lazo, lamentablemente no se mostró ningún tipo de carácter en cuanto a este tipo de situaciones. Al contrario, más bien se vio envuelto en casos como el Gran Padrino o incluso el León de Troya. Hubo tanto conflicto que envolvía a Lazo que propiamente me da la impresión de que más se enfocó en defenderse que en defender a la nación. Queda como todo el país en medio de esta emergencia declarada, de esa guerra que inició esta mañana y que de alguna manera tiene, digamos, al país en una tensión muy alta, no solo política, sino también militar y social. Muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Y algo importante para los televidentes también del tercer canal es contarles que hay riesgo, y cerramos con esta pregunta solo en 20 segundos, por favor. Víctor, ¿hay riesgo de que esta guerra crezca y pase fronteras? Por ejemplo, que llegue a Colombia, que es un país que tiene también problemas de narcotráfico muy serios. Bueno, no creo que llegue a pasar frontera, más bien pienso que ya hay esa cooperación internacional, pero es No, delictiva. digo, Simplemente, delictiva, exacto. Se habló de una exacto. cumbre de narcos en Colombia, ¿no? Ya hay cumbres y toda la vaina, hay foros, se reúnen en sus mansiones y, Sí, o sea, y hacen como acuerdos reflexión, bilaterales. Ya han avanzado, ya se han como, organizado. como última reflexión, realmente creo que si los gobiernos se llegan a coordinar tan bien como lo han hecho los delincuentes, mira, otra cosa será. Pero mientras tanto, yo creo que ya esa cooperación internacional ya existe, lamentablemente es por parte de los delincuentes, no por parte de los gobiernos. Pues bueno, una situación lamentable. Esperamos que Ecuador recupere su estabilidad. Lamentablemente acá hay responsabilidad también no solo de un presidente entrante que apenas está acomodando, sino del desastre que deja el saliente y a un país completamente desestabilizado, un país que en algún momento era uno de los países más tranquilos y más seguros de Latinoamérica y con mayor desarrollo. Pues bueno, así están las cosas. Mientras tanto, Rafael Correa sigue exiliado en Bélgica y Ecuador en llamas. Es, Debería haber intervención. Ahí estaba No entonces la sé. entrevista con Víctor Mm. Vargas. Daniel, bueno, también Sí. para Ahí enriquecer lo un poco tenemos, sí. sobre lo que teníamos respecto al tema de Ecuador. Nos encontramos contigo mañana de vuelta, Daniel, para seguir actualizando las informaciones del mundo y también todo lo que ocurre tanto en Sudamérica como en Europa y en todas partes. Así es, Darío. Esperamos que suba la temperatura, Karina. Y bueno, un informe para el Canal Saludos. América en línea desde Francia. Daniel Mejía Lozano. Más detalles. Adiós. Y más Un detalles abrazo, en Daniel. A24, ¿no? Con este Un informe, por gustazo. favor. Dale, muchas gracias, Daniel. Nos encontramos contigo mañana.